Saludos cordiales, soy José Alfredo Caris Galicia y en este material que comparto con ustedes estaré dando amplitud a las características del método preexperimental en el desarrollo de trabajos de investigación. En este sentido, cuando nos disponemos a realizar una investigación por cuenta propia o porque ha sido encargada por un privado o alguna institución, muchas veces el tiempo, el financiamiento, la ética pueden limitar nuestra capacidad como investigadores para realizar un verdadero experimento. Esto sobre todo puede ser percibido en las ciencias médicas y las ciencias sociales, donde realizar un verdadero experimento podría requerir en algunos casos la negociación de un tratamiento ético. ¿Cómo es eso?, se preguntarán ustedes. Bueno, por ejemplo, en cuanto a las ciencias médicas no se puede experimentar o examinar los efectos de tratamientos médicos nuevos o probar algunos en seres humanos, ya que sería experimentar con la salud y arriesgar la propia vida. Por otra parte, si buscamos un ejemplo social, no se puede experimentar con el aislamiento de personas o la ausencia de educación en edades tempranas o falta de socialización, así que esto, por supuesto, no genera una consecuencia ética. En este sentido, cuando los verdaderos experimentos no son posibles, se va a recurrir a este diseño preexperimental. De acuerdo a Campbell y Stanley, los diseños preexperimentales se llaman así porque a menudo ocurren antes de que se decida hacer un experimento verdadero. Los investigadores quieren ver si su intervención tiene algún efecto en un pequeño grupo de personas antes de buscar el financiamiento deseado o dedicarle ese tiempo que merece tener una experimentación verdadera. Por eso los diseños preexperimentales generalmente se realizan como un primer paso para establecer la evidencia a favor o en contra de una experimentación de verdad, y este diseño de todas maneras puede tener alguna desventaja que va a ser descrita en ejemplos que voy a dar a continuación. Si quisiéramos medir el impacto del desastre natural conocido como Huracán Katrina en el 2005, por ejemplo, podríamos realizar una preexperimentación identificando un grupo experimental de una comunidad que vivió el desastre natural y un grupo que vamos a llamar grupo de control de una comunidad similar pero que no vivió este desastre. Entonces, este estudio vamos a denominarlo comparación de grupos estáticos. Esto tiene como ventaja incluir un grupo de comparación que no experimentó el estímulo, aun cuando suene así de feo, el estímulo es el huracán Katrina. Desafortunadamente es difícil saber que esos grupos son realmente comparados, porque los grupos experimentales y los grupos de control fueron determinados por factores que son distintos a la asignación aleatoria. Adicionalmente, el diseño solo permitiría realizar una prueba posterior, es decir, que solamente podemos ver lo que pasó después, al menos que uno tuviera la suerte de estar recopilando datos de ambas comunidades antes del huracán Katrina. Esto no puede ser controlado ni se puede predecir, aun cuando uno tenga conocimiento de fenómenos anteriores, como en el caso de los desastres naturales. En los casos a que la administración del estímulo sea bastante costosa o tenga una interacción que no sea posible, se podría utilizar un diseño de estudio de un caso de un solo disparo, se llama así este tipo de método, y en esta instancia no se administra ninguna prueba previa ni está presente un grupo de control. En nuestro ejemplo, el estudio del impacto del huracán, un investigador que utilice este diseño probaría el impacto que Katrina pudiera haber tenido sobre la comunidad golpeada, y no podría buscar una comparación, o no se podría dar una comparación con una comunidad que no experimentó el mismo. Los investigadores que utilizan este diseño deben ser extremadamente cautelosos a la hora de hacer afirmaciones sobre este efecto de estímulo, aunque el diseño podría ser útil para posteriores estudios dirigidos a probar esas medidas o la viabilidad de un estudio posterior con esas mismas características. Finalmente, es poco probable que un investigador pueda identificar una muestra lo suficientemente grande como para dividirla en grupos de control y experimental, o si simplemente no tiene acceso a un grupo de control. El investigador podría usar entonces un diseño denominado post-prueba de un grupo. En esta instancia se toman las pruebas pre y posteriores, pero hay un grupo control con el que comparar al grupo experimental. Esa es la diferencia que hay entre estos métodos. Podríamos ser capaces entonces de estudiar el impacto de Katrina
usando este diseño si hubiésemos estado recopilando datos, como lo dije anteriormente, de las comunidades afectadas, incluso antes del huracán. Luego podríamos recolectar datos similares de este. Aplicar este diseño implica un poco de casualidad y serendipia, es decir, de un hallazgo valioso que se pueda producir de manera accidental. Sin haber recopilado estos datos de comunidades afectadas antes del huracán, no podríamos entonces emplear un diseño pre-post-prueba de un grupo para estudiar este impacto generado en este caso por Katrina. Como le implican esos ejemplos anteriores dados con el fenómeno natural, los experimentos no necesariamente tienen que realizarse en el entorno controlado de un laboratorio. Los preexperimentos sirven para aproximarse a un fenómeno que se estudia, administrando un tratamiento o estímulo a este grupo para generar una hipótesis y después medir esa hipótesis a través de variables que se puedan observar. Según Campbell, la definición entonces de ese preexperimento implica que el grado de control en este tipo de estudio es muy bajo cuando se compara con el obtenido en un diseño experimental de verdad. Es imposible entonces desestimar que en la interpretación de los datos puede haber numerosas variables extrañas que tengan un efecto de atribución que va a ser errónea a la variable, que sea independientemente o no útil para el acercamiento exploratorio respecto a la realidad que se investiga y que sirva como un ensayo de un nuevo experimento que sea más controlado. Los diseños entonces experimentales, en este caso previos de un solo grupo o pretest y posttest, no aseguran que los cambios en este último se deban al efecto del tratamiento, ya que no hay una comparación entre esos grupos. Es un diseño de rigor débil, con numerosas amenazas a su validez, y que la administración del test de maduración o de regresión estadística, entre otros aspectos, pueda ser vulnerable y pueda ser entonces no correcto y pueda traer consecuencias para la investigación posterior. Una de las razones por las que suele ser difícil evaluar la validez de los estudios preexperimentales es a menudo la no inclusión de un grupo de control o de comparación. Por esto, sin algo con lo cual uno pueda comparar, es difícil evaluar la importancia de un cambio observado en el caso. Incluso cuando los diseños preexperimentales sí cuentan con el grupo control o de comparación, aún es difícil descartar hipótesis rivales para el cambio observado. Esto se debe a que no existe una manera formal de determinar si los dos grupos habrían sido iguales si no se hubiese aplicado el estudio bajo el método preexperimental, o que no hubiese existido la forma de comparar, porque esto puede diferir después del mismo, es decir, no podría haber una comparación entre un antes y un después. Como ya se han dejado vestigios en este análisis, los tipos de diseño preexperimental podrían ser entonces el diseño de estudio de caso, llamado caso único, donde se estudia un solo grupo en un solo punto en el tiempo después de algún efecto que se supone ha traído un cambio. El caso único cuidadosamente estudiado se compara con las expectativas generales de cómo habría sido el caso si no hubiese ocurrido el efecto y con otros eventos observados casualmente. En este caso no se emplea ningún grupo de control. Por otra parte, tenemos el diseño de prueba previa o posterior de un solo grupo, a través del cual se observa un solo caso en dos momentos, uno antes del estudio y otro después del mismo. Y se supone que existen cambios en los resultados, los resultados dan un cambio a través de esa intervención, y en este caso tampoco se emplea ningún grupo de control. Y por otra parte tenemos la comparación de grupos estáticos, donde se compara un grupo que ha pasado por algún efecto con otro que no. Entonces esto supone que las diferencias observadas entre los dos grupos son el resultado de alguna intervención o de algún estudio. En resumen, la ventaja del método experimental es un enfoque exploratorio que se basa en reconocer como una forma rentable de discernir un estudio si es posible explicarlo y merece luego una experimentación de verdad. Sin embargo, esto puede traer desventajas porque no se fundamenta sino que en alternativas, y que esto puede traer entonces consecuencias en la validez de este mismo estudio, y por lo tanto sería difícil su ejecución en un estudio experimental real. Gracias por su atención, nos vemos en una próxima oportunidad.